seguimos con estas entrevistas que por suerte las podemos seguir haciendo porque se siguen estrenando películas de manera virtual, por lo menos hasta que volvamos a la nueva normalidad después de, bueno, cuando sigamos en pandemia, pero podamos llegar a las salas. En este caso, en la plataforma de Cine Puntual siguen estrenando, y en este caso se estrenan películas que ya vienen con un recorrido bastante amplio. Se pudo ver algunas, las pudieron ver en pantallas grandes, ahora las vamos a poder disfrutar en la pantalla de Cine Puntual. Una de ellas, la cual se estrena esta semana, es Zombies en el Cañaveral, película dirigida por un tocayo, en este caso Pablo Gembri, que lo tengo ahí enganchado para charlar un poquito acerca de la peli. Pablo, te agradezco muchísimo esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias a vos, gracias por el interés en la peli. Así que bueno, dispuesto a hablar sobre la peli. Bien, bueno, contanos un poquito cómo fue el inicio, cómo fue la génesis de este documental. Bueno, yo en el 2015 aproximadamente, 2015-2014, estaba investigando para una serie de televisión que se llama Norte Secreto, Historias y Leyendas del Norte Argentino. En uno de los recorridos de investigación en búsqueda de material para uno de los capítulos, doy con la historia de una película que se hizo en Tucumán en el 65 y de la que nunca nadie, o muy pocos, mejor dicho, habían hablado, habían registrado. Me puse en contacto con el director, que afortunadamente vive, desde luego es un hombre mayor, y bueno, a partir de ahí, a partir de los contactos con Ofelio, es que nace el interés por llevar a la pantalla grande la historia increíble, si se quiere, de esta película. La que, bien llamada, la película maldita del cine argentino. Uh-huh. Y en el documental podemos ver el porqué de esta maldición que tiene esta película, porque en algunos pasajes que podemos ver en el documental, hasta quizás tuvo algo que ver con la película de zombies originaria que tenemos ahí de George Romero, y que esta es como su contrapunto porque se estrenó antes, ¿no? que la de La Noche de los Muertos Vivos. Claro. Con la película de Romero, o sea, La Noche de los Muertos Vivos y Zombies en el Cañaveral, comparten, desde luego, la parte de la temática, que son los muertos vivos, pero esencialmente comparten un sustrato político muy, muy, muy importante. En el caso de La Noche de los Muertos Vivos de Romero, del 68, el concepto del zombie, dicho por el mismo Romero, tiene que ver con el estado de su país en ese momento, especialmente con los soldados que volvían de Vietnam. En el caso puntual de Zombies en el Cañaveral, que es del 65, o sea, 3 años antes, la cuestión política pasa por un evento puntual que se dio en Tucumán que se llamó el Tucumanazo, que fue una especie de revuelta popular debido al cierre de gran parte de los ingenios. Desde luego que eso dejaba un montón de gente en la calle, y fue provocado por, en ese momento, el dictador general Onganía. Entonces, como te decía, Pablo, las dos películas comparten, si bien es cierto que Zombies en el Cañaveral es primero y que fue estrenada en Estados Unidos y que para muchos es una especie de inspiración para Romero, más allá de este concepto de quién fue primero o quién inspiró a quién, lo que es destacable es que son dos películas que, dentro del terror, son películas netamente políticas. El zombie es una metáfora de lo que no quiere permanecer oculto, de lo que quiere revelarse. Uh-huh. Y en este caso, para contar esta historia, ¿te acercaste
algunos que tienen estos testimonios, tanto de personas que tuvieron contacto directo con la película, como quienes buscan una respuesta a esta película maldita que pocos la pudieron ver, que sigue desaparecida y que, bueno, lo pusiste a Luciano Sarracino en esta odisea, en esta búsqueda, ¿no? Sí, exactamente. Con Lucho me contacto casi al comienzo del proyecto porque eh, Lucho escribe un libro que se llama Zombies, que es una especie de antología, o más que antología, en realidad, perdón, es una especie de diccionario o de pequeña enciclopedia del cine de zombies. Tiene varios, tiene de vampiros, y otra, es, digamos, un escritor muy abocado al género, muy interesado en el cine género. Entonces, eso me dio la pauta, me dio el pie para contactarme con él, contarle la historia, y desde luego que, bueno, afortunadamente se vio absolutamente interesado. Y entre una de las tantas motivaciones que Luciano tiene, es exactamente una de las tantas, como te decía, una de las cosas que quiere saber y que en la película un poco se desarrolla es si realmente eh, el querido George Romero llegó a ver la película en su estreno en Estados Unidos, porque, digo, bueno, sin tratar de meter demasiados spoilers, la película se hace en Tucumán, Ujú. se termina de la edición en Buenos Aires y se estrena en Estados Unidos, ya que en ese momento, como te decía hace un rato, el Longaniato ya había instaurado en Argentina un comité de calificación cinematográfica, vulgarmente un ente censor, vulgarmente llamado ente censor. Entonces, como no podían estrenar en Argentina, deciden hacerlo en Estados Unidos. Coincide casualmente con esto que te decía hace un rato, 2 o 3 años antes de la película de Romero. Entonces, Lucho, una de las preguntas que me hace, o que nos hacemos, es saber exactamente si Romero la vio. Para esto nosotros, y gracias al productor, nos pusimos en contacto no directo con Romero, pero sí con su manager y sí con uno de los productores de El Amanecer de los Muertos Vivos, Ujú. gracias a Nicolás Valle, que es uno de los productores de la peli. Bueno, lamentablemente al tiempo fallece Romero, así que bueno, creo que nos va a quedar eternamente la duda de saber si vio esta película, que como dice Luciano, creo que le debería haber volado la cabeza de haberla visto. Ujú. Bien, o sea que, bueno, los que vean el documental, la peli Zombies en el Cañaveral, el documental, van a poder ver que hay menos zombies, pero sí hay un poco más de política y más de historia en este caso, porque es una persona que tiene mucha historia y más de censura y de recortes. Fue la última aparición de la Coca Sarli, ¿no? Frente a cámara. Exactamente. Cuando con el equipo de producción empezamos a pensar en los entrevistados, creo que fue unánime la decisión de hablar con Isabel Sally, porque yo creería casi sin dudar que no hay persona, o sea, no hay eh, artista en Argentina, perdón, que no sé qué otro, no se me ocurre, seguramente que debe haber, pero no se me ocurre de momento otro que haya sufrido la censura no solo del gobierno de Hungría, sino de la dictadura posterior, la que comienza lamentablemente en el 76. Nos llegó a contar, lamentablemente, bueno, vos sabés que siempre, eh, así como el tiempo es tirano en televisión, la edición es tirana en el cine, quedó muchísimo material afuera. Y una de las cosas que nos contaba Isabel era que las películas, una vez que les cortaban las partes picantes, digamos, las que en realidad eran las que convocaban al público, Ujú. eh, sus películas terminaban durando 40, 45 minutos. Y desde luego inentendible, porque si bien no eran, digamos, centrales en la trama, pero sí, desde luego que hacían
hacían al discurso audiovisual. Entonces ella también, bueno, en la peli sí cuenta que Armando Bo, digamos, quien era el director de las películas, el guionista, ponía los afiches de ella con poca ropa e iba preso el tipo. O sea, por cualquier cosa, esto son palabras textuales, Bo iba preso. Eso, muchos tuvieron que terminar haciéndolo fuera del país y estrenándolo también. Ahí también hay una coincidencia con Zombie. Isabel, digamos, en Latinoamérica y en Estados Unidos, eh, eran los mercados que les quedaban. En Argentina, por esos tiempos, no se podía estrenar. Sí, sí, sí. Y esto me gusta de estas producciones que se pueden ver más ahora en la pantalla de Cine.ar, porque es una película que ganó el premio Raimundo Gleiser para poder, ¿no? Que todos la podamos ver, ¿no? Es de esos premios que también impulsan lo que es la cinematografía argentina, ¿no? Sin ninguna duda, Pablo. Mira, hablaba un mensaje con una de las personas encargadas del Glazer, Celina de Franco, y me contaba que este jueves se estrenan dos Glazer. La otra película, Selva, perdón, si me equivoco, no estoy seguro, pero creo que se llama así. Son dos películas ganadoras de Glazer. Especialmente para los que vivimos en el interior y nuestro quehacer, digamos, artístico se desarrolla casi completamente en la provincia, el Glazer es para nosotros el evento más importante. O sea, poder ganarlo, poder acceder a este premio, significa poder filmar desde el interior, no solo desde el norte, desde cualquier lugar del país. De hecho, Guido de Paula, que es el DF, el subpelícula, que se va a estrenar en algún momento pronto, también es un proyecto ganador de Glazer de la zona de la Patagonia. O sea que, vuelvo a decirte, para todos los que no estamos en Buenos Aires, es fundamental que este pensamiento, esta idea de federalización se concrete. Y realmente, hasta acá, en lo personal, de lo que puedo dar fe es del concurso de Glazer, y que fehacientemente convoca a artistas del interior y les permite, como en mi caso, nuestra ópera prima. Exactamente. Ópera prima que te mandaste, la verdad que increíble, y que, bueno, muchas gracias. No, por favor, y que recorrió un montón de festivales, ¿no? Después de haberse estrenado en el Festival de Mar del Plata en pantalla grande, viene y nada, ganando en el Rojo Sangre, estuvo en Sitges. ¿Cómo Sí, fue sí. vivir todo eso también? Bueno, te cuento, yo desde luego no hablo solo desde mi lugar, sino quizás como portavoz del equipo. Mi análisis con respecto a eso tiene que ver con algo que me llamó mucho la atención. No me sorprende, pero pude llegar a comprobar que la película funciona muy bien. Quizás, digamos, estoy diciendo algo que quizás sea obvio, pero bueno, igual me gusta resaltar que es esta idea de que la película funciona muy bien en Latinoamérica. En Latinoamérica la película, desde luego por compartir historias muy similares, historias políticas, sociales muy similares, tanto en México como en Brasil, en Perú. En México la película, digamos, ha tenido un éxito eh, de, de, de una forma que para mí ha sido imprevisto. No consideraba que sea visto casi como la historia de nuestro país. Ellos también pasaron por situaciones muy similares, tienen historias, de hecho que me contaban, hay una película que se llama Güeros, que trata, es una ficción que trata un tema muy parecido, solo que en vez de ser una película es un cantante. Entonces, esta cercanía, como te decía, política y social, yo la noté siempre en los comentarios y en las respuestas de la gente. Y en Europa, quizás la película es tomada desde otro lugar, es más que nada vista desde un lugar cinéfilo, si se quiere, desde las referencias al cine de género en general, al cine de zombie en particular, pero
no noté en este feedback, digamos, en este comentario con la gente, que hayan notado o dado cierta importancia al hecho de la censura, de las dictaduras, de la desaparición, no solo como signo, en este caso, como símbolo, como metáfora, sino en lo concreto. Quizás, como te digo, por no tener historias tan similares. La película, bueno, estuvo en Francia, estuvo en Australia, en Estados Unidos en un festival chico. Entonces, bueno, eso, me sorprende, me sigue sorprendiendo la reacción de los espectadores con respecto a la historia. Siento que la ven como muy cercana, como muy propia. Ujú. Bien, y por último, bueno, te quería consultar cuándo vamos a poder ver la- la nueva versión de Zombies en el Cañaveral. No Y puedo, no puedo. eh, esperemos que pronto, esperemos que pronto. Esperemos que... Es algo que es una pregunta constante, que prácticamente algunos empiezan quizás por el final y me preguntan directamente sin decirme si les gustó o no la película, es ¿cuándo va a estar terminada la remake? Y la verdad que es una pregunta que aún no tiene respuesta. Y yo ya no puedo seguir mintiendo con esta mentira, porque nada, aclarar, podemos aclarar, no sé si querés contar vos qué Sí, tipo de sí, cosas que sí, te en realidad, pasan. mira, lo he hecho en pocos lugares, aprovecho de hacerlo en tu canal, así que bueno, todo lo que dijimos hasta acá, básicamente vamos a borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Eh, Somes en el Cañaveral en realidad siempre busco contar, en parte la historia de mi gusto por el cine de género, pero también la historia del lugar en el que vivo. Me parece muy interesante hacerlo desde la metáfora, desde el lugar. Eh, se me ocurrió cómo podía mezclar, hablar del tucumanazo con mi gusto por el cine género. Y bueno, así es como nace Zombies en la Cañaveral, con una mezcla de Onganía, Isabel Sarli, George Romero, es una mezcla de muchas cosas también. En algo que siempre digo, que es la relación entre los personajes. Digamos, está basada prácticamente en la relación que tenía Kinski con Herzog. O sea, hay un documental, hay varios, pero hay un documental en particular, eh, que es una maravilla, que muestra la relación a lo largo del tiempo de ellos dos. La relación de un tipo que es tranquilo, cerebral, contra la de un tipo que está prácticamente loco, que no tiene freno, este, y sus constantes choques. Un poco es la relación que tiene Ofelio con Manucho, que son los personajes principales de la película, de la historia en realidad, no de la película, pero sí de la Ujú, historia. ujú. Entonces, bueno, un poquito de toda esta mezcla de cosas es como nace Zombies en el Cañaveral. Afortunadamente, eh, hubo mucha gente que se enganchó en la idea, mucha gente que se prestó a la gracia, como Roger Cosa, como Laura Casabé, como Ramiro San Honorio, como Diego Treroto, la gente que no tenía la necesidad de hacerlo. Yo no les pedí, les comenté, che, le digo, ¿te animás a hacer un comentario sobre? Sí, sí, bueno, ahí lo podemos ver. Lo podemos ver en acción, mintiendo descaradamente. No hablemos de Luciano y de César, que son los principales, porque bueno, en realidad son los que llevan adelante la película. Ellos siempre tuvieron, siempre supieron cómo era la estructura narrativa. Y como te decía, los demás no tenían la necesidad. Podrían haberme dicho, no, quiero resguardar mi, mi carrera y no exponerme a este tipo de cosas. Y sin embargo, con mucha gracia, con mucho sentido del humor, accedieron y bueno, eso realmente me deja muy contento, especialmente con los resultados, porque para ir cerrando la idea, eh, la película tiene que ser, los actores tienen que ser lo suficientemente hábiles como para que no se note la costura, para que no se note la trama. Entonces, ese era un poco mi miedo y además también la recreación de época, la recreación Ujú. de objetos, una foto del actor que hace de Ofelio joven con Christopher Lee, era como bueno,
¿cómo va a salir esto? Puede ser un mamarracho o realmente puede estar bien y que la gente se lo crea. De todas formas, para cerrar, Pablo, me pasa una cosa muy, muy loca, que es que yo siempre asumí que si bien podía dejarte la duda, nunca nadie, yo pensaba, se lo iba a creer del todo. Y me equivoqué. Realmente hay gente que, como te decía hace un rato, 100% cree que Zombies en el Cañaveral existe. De hecho, que hace poco salió una crónica tucumana hablando de la historia del cine Tucumán y lo ponen a Félix Linares Montt como uno de los pioneros. Como difícil ahora llamarlo al tipo y decirle, maestro, por favor, revisen. Y esto sí, por último, a mí eso, te cuento, Pablo, en el fondo, por un lado me alegra, porque bueno, significa que la película funciona, pero por otro lado me preocupa, porque significa que una persona con una idea verosímil puede hacerte creer cualquier cosa. Me resulta peligroso, me resulta de cuidado. Sí, sí, es un arma de doble filo que terminen creyendo algo que uno no lo hizo con esa intención quizás, pero sí. Para cerrar, este caso, porque bueno, no busca más que entretener y si bien cuenta una historia, pero no tiene mayores fines que eso. El problema es cuando esto se convierte, cuando una historia o una noticia se convierte, pasa de ser una mentira bien contada a una realidad absoluta. Ahí es donde yo siento el peligro, el problema. Bien, y sirve como ejemplo Zombies en el Cañaveral para ejemplificar este tipo de situaciones. Entonces, ahí está, perfecto. Sin duda. También para eso, mirá. Además, sin querer. Sí, sin querer, claro, mirá. Te diste cuenta de todo esto después de el visionado de algunas personas que, bueno, te hicieron reflexionar de eso. Pablo, te agradezco muchísimo esta entrevista. No te despido sin antes preguntarte si en este año de pandemia, de cuarentena, tuviste tiempo para ir craneando algo nuevo, si ya tenés algo nuevo en mente después de esta ópera prima. Aprovecho a contarte que estamos en el desarrollo, esperemos que poder completarlo, o sea, estamos en el desarrollo de un proyecto. Esperamos que, si se dan las cosas, hacerlo, completarlo como tal. Es una serie web que se llama El Gato en la Caja, que es una especie de universo expandido de Zombies en el Cañaveral. Es una frase de una colega tuya que se llama Agit Tursi. Cuando yo le conté, me dice, es como un universo expandido. Y de algún modo lo es. Y son muy parecidos, 10 capítulos de 10 minutos cada uno en formato web de entrevistas con historias que también de algún modo son ficticias en un formato de documental. Bien, esperemos que ahora la gente, bueno, seguramente algunos se lo va a terminar creyendo también. Vamos a seguir por esa línea, Sí, bueno, me parece bien. Pablo, te agradezco muchísimo la no. entrevista. Espero que, bueno, en algún momento, cuando vuelva a la nueva normalidad, podamos cruzarnos en algún backstage de lo que estés haciendo, en alguna presentación de lo que próximo que hagas. Así que, bueno, ojalá que tengamos esos momentos. Te agradezco muchísimo. Desde luego podés contar con eso. De nuevo, en nombre mío y del equipo, no hablo un nombre solo mío, así que te agradezco mucho por el interés en la peli y por la entrevista. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Gracias a vos.